Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 16 de agosto. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, un día en el que vamos a hablar. ¿Por qué bajó el índice de confianza del consumidor? El desempleo está provocando esta baja. Un día también en el que se frustra la llegada de este talentazo jugador Ismael Díaz a la Liga Árabe. Un día también en el que prepárese si sufre de alergias, porque viene el polvo del Sahara y además de una onda tropical, la número 25. Atención porque Inglaterra 1, Australia 1, esta es la llave que llevará al otro finalista que jugará la final del fútbol femenil. Un día en el que también se jugará la Supercopa de Europa. Sevilla contra el Manchester City. Y recuerde, decenas 7-1-3 y arrópese con el 0. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Fernando, hoy es miércoles 16 de agosto, se parte el mes en la mitad. ¿Sabe por qué? Porque este mes tiene 31 días. 31 días. 31 días y marchamos inexorablemente al encuentro con las ofertas electorales que están anticipadas. Se los advierto. Yo siempre me estoy preguntando qué va a pasar entre octubre y febrero. ¿Cómo se va a manejar todo esto? Por ese cambio brusco de adelantar las decisiones electorales sin tener en cuenta la idiosincrasia del pueblo panameño. No hay Navidad en enero ni hay carnaval en diciembre. ¿Te parece? Perfectamente descrito. Esta semana se desarrolla en nuestro país la Feria Internacional del Libro. Empezó ayer. Voy a aprovechar esta oportunidad, Fernando, y permítame leerle un artículo que aparece en La Estrella de Panamá, escrita por Ramiro Campos, PhD y dirigente, docente universitario. Bajo el título de Lectura y Desarrollo del Pensamiento Crítico, nos dice el doctor Campos, la lectura es una actividad que trasciende el simple acto de descodificar palabras impresas en una página. Más allá de su capacidad de entretener, informar o educar, la lectura desempeña un papel fundamental en el desarrollo del pensamiento crítico. Y el párrafo final, que es el que más me gusta de este artículo excelentemente escrito, la lectura, dice el doctor Campos, mucho más que una simple actividad pasiva, es una herramienta poderosa para el desarrollo del pensamiento crítico. A través de la exposición de diversas perspectivas, la interpretación profunda de textos, el fomento del razonamiento lógico y el cultivo del espíritu crítico, los lectores pueden expandir sus habilidades de pensamiento crítico y aplicarlas en diversas áreas de su vida. Así que la próxima vez que tomes un libro, recuerda, dice el doctor Campos, que estás embarcándote en un viaje que no solo nutre tu mente, sino que también fortalece tu capacidad de pensar con claridad y juicio. Cuando usted haga esto, usted se está formando su futuro y además está fortaleciendo, Fernando, la democracia. El principal activo de los países no son los recursos naturales, las minerales, no, es el ser humano. Es el recurso más importante de cualquier país. Felicidades a todos los panameños que escriben y que presentan sus trabajos intelectuales en esta feria de libros. Vaya y compre libros. Y tómese el selfie de eso, ¿ves? No está mirándose de que si está bonito, está feito. Cultive su mente, que es lo más hermoso que tiene. Y usted desperdicia muchas neuronas. Déjeme ponerle en perspectiva algo que está pasando en el mundo. Ayer me mandaba Fernando información que yo le mandaba a él. Fíjese lo que está pasando en las economías más poderosas del mundo. Voy a hablarle de la República Popular China como economía poderosa, Fernando. Que la es. La es, sin duda alguna, la segunda economía más importante del mundo, de la economía norteamericana, la primera economía más importante del mundo. Voy a hablarle de Rusia, no porque sea la economía ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. Rusia está bien abajo. Sí. Lo que tiene Rusia es un arsenal de armamentos y el arsenal nuclear más grande del mundo. Sí. Decía el doctor Chomsky, uno de los grandes pensadores de la izquierda, que el que justifica la intervención de Putin en Ucrania no es de izquierda,
no tiene la menor idea de lo que es la lucha de un país. Que lo que no entiendo es por qué se insiste en creer que Putin es un dirigente de izquierda. Él es más cerca de un zar que de cualquiera de los, bueno, de Stalin tal vez, pero de los demás. Putin es un cleptócrata. Dios. Además de ser cleptócrata, es un hombre que se considera que él tiene el botón nuclear que puede agarrar al mundo de rehén. El hombre que utiliza el petróleo, el gas, los cereales, la alimentación como arma y que utiliza ejércitos privados para subvertir el orden en África y apropiarse de los recursos naturales. ¿Qué clase de hombre es? Sí. No tiene esa estatura. Es más, de hecho, están publicando ahora libros para justificar en la juventud, en la niñez, la razón por la que invadieron Ucrania. No hay ninguna razón válida. Pero quiero hablarles, déjelo ahí, quiero hablarle voy a tomar las informaciones del Journal de Wall Street y del País de España. Fíjense lo que está ocurriendo en Rusia, en China y en los Estados Unidos, simultáneamente, en el día de hoy. Ayer cayeron las bolsas en todo el mundo. ¿Y por qué cayeron las bolsas? Por el temor de que el comportamiento de la economía de la República Popular China sea más malo que lo previsto. Todos los indicadores que tenemos en manos hoy nos dan que China, la demanda china ha caído por diversas razones. Y entonces la oferta sobrepasa la demanda y la inflación en China ha caído. Pero ha caído porque la economía atraviesa momentos terribles. Por ejemplo, usted debe saber que un cuarto del Producto Interno Bruto de China lo generaban la construcción y los bienes y raíces. Y los bienes y raíces se han desplomado, desde Evergrande al que me mandó usted ayer, sí, el Country Garden, que se estima que las pérdidas de los últimos días fueron de 18% en el mercado de Hong Kong, pero de 169,000 millones de deuda que no van a poder pagar, que el Wall Street estima en 198,000 millones. ¿Qué son esos? Edificios que se construyeron, que no se van a determinar. Sí, lo que pasó en el 2008 en Estados Unidos y en Europa, ahora está pasando pero en China. Pero únale a esto de Country Garden, lo que pasó con Evergrande. O sea, los grandes conglomerados de bienes y raíces se han colapsado en China. De hecho, usted recuerda a la señora Han Zheng, era una de las mujeres más ricas, sí, dueña de y está en una crisis de impago. Súmele a esto una caída de las exportaciones de China, súmele a esto las sanciones en el enfrentamiento con los Estados Unidos y Europa, los problemas que hay en el Pacífico Sur. Súmele a esto entonces una caída de la proyección del crecimiento económico, una caída de la población y un aumento nivel del desempleo juvenil que acaban de tomar la decisión de no publicarlo. Eso no resuelve el problema, pero no lo van a publicar. Recuerde que una acción siempre dice más que una declaración. Entonces China, que es la segunda economía más grande e importante del mundo, se encuentra en un estado difícil. Cuando los países están así y frente a lo que está ocurriendo internamente, que no tenemos información detallada de lo que está ocurriendo, pero lo podemos asumir, los chinos de mayor ingresos líquidos, ¿qué están haciendo? Están reteniendo el dinero y no invirtiendo, porque recuerde que hubo una crisis bancaria. Bancos quebraron, Fernando, y la gente perdió el dinero, 2, 3 millones de equivalentes a dólares. Entonces China está tomando medidas, pero arrastrada por una política que desarrollaron en el COVID, de intervención en el modelo capitalista de desarrollo económico. Porque lo que usó China para su amplio desarrollo fue el modelo capitalista. Sí. Ahora, con restricciones, usted encuentra esos grandes empresarios o presos o en el exilio, o sus compañías han sido, como el caso de Alibaba, reducidas y controladas por el gobierno. Entonces China enfrenta un problema serio que creo que es un momento en el que los Estados Unidos debe evaluar
debería evaluar su política hacia la República Popular China, porque a todo el mundo nos interesa que le vaya bien. Que le vaya bien, hombre. Si usted pone esto en China y el desplome ayer de las bolsas en el mundo, usted le suma a esto lo que está pasando en Rusia. Una cosa es la palabrería barata del señor Vladimir Putin y una cosa es lo que está pasando dentro de Rusia. El rublo se ha desplomado durante los últimos meses. Hace 2 días, el Banco Central dijo que no iba a hacer ningún aumento de intereses. Hace 2 días. Y Putin hablaba de lo fuerte, que las sanciones no lo habían golpeado a él. ¿Cuál es la realidad de hoy? El Banco Central de China, ayer, en una reunión urgente, subió la tasa de intereses de 8,5% a 12%. ¿Cuál es el objetivo? Tratar de proteger el desplome del rublo, que sobrepasó la barrera de los 100 rublos por dólar. O sea, el fortalecimiento del dólar o el debilitamiento del rublo, como lo quiera poner, sí, el resultado es el mismo, produjo esta alza, pero el problema no es un problema monetario en Rusia. No. En Rusia lo que hay es un problema porque la política monetaria forma parte de la política económica de un país. Es que la política del señor Putin, errada de intervención militar, de aumento del gasto militar en forma, ha creado pánico y ha producido una movilización, migración de los talentos de Rusia hacia Europa, una caída de la producción en el momento en que, al contrario de China, hay un aumento de la demanda sobre estos bienes que se producen menos. Y al ocurrir eso, ¿qué pasa, Fernando, con los precios? Suben. Entonces Rusia se enfrenta a un problema diferente a China. En Rusia lo que hay es un problema inflacionario, producto de una baja producción, porque gran parte de los recursos se van hacia la guerra y porque además los grandes ingresos de de Rusia provienen de la exportación de ¿qué cosa? De petróleo y gas. Son monoproductores, monoexportadores. Pero una parte de eso se lo robaban. Entonces siguen robando y obviamente no hay recursos. ¿Y qué está produciendo? La gente huye de Rusia, uno para no ser parte del ejército de invasión y no morir en Ucrania, como están muriendo, y como ellos están destruyendo Ucrania. Pero Ucrania, en su guerra, y Occidente, más unido frente a Putin, le está propinando una derrota estratégica. ¿Dónde? En la economía. Y ya la mano de obra se salta a Rusia. Rusia no es un actor de los económicamente importantes, es militarmente importante, pero hoy siente en su carne propia las sanciones. Pero más que las sanciones y más que el problema monetario, es la conducta irracional de Vladimir Putin, que hoy habla, entre otras cosas, de un mundo multiplural, en vez del mundo unipolar. Bueno, yo creo que el señor Putin deberá saber, o debería saber, que el mundo es multipolar hace rato. Europa, la República Popular China, Japón, el desarrollo extraordinario de Corea del Sur, de Taiwán, el papel importante de la economía australiana, canadiense, promulgan un mundo multipolar. Lo que hubo es una unidad frente a la intervención mal calculada de Putin, con unos generales engordados tomando vodka o champaña. O viajando a los países de Occidente que tanto odian, que planearon una guerra de 5 días y llevan 18 meses y han destruido. Esto de señor Putin me recuerda la guerra de Vietnam cuando el señor Nixon, ¿se acuerda? Que desapareció el patrón oro. Sí, porque eso está loco. Entonces nos enfrentamos a esto.
a un debilitamiento de la estructura económica por las políticas de Putin y por las sanciones, sin duda alguna. Y esto no es un problema monetario, esto es un problema estructural de una economía centrada en la monoexportación, controlada por cleptócratas, gente que nada más sabe robar, por una oligarquía terrible y por unos militares de la cúpula envueltos y queriendo mandar a matar a su gente. Y ahora, como corolario de todo esto, intentan vía la educación educar a los jóvenes rusos en odio hacia Ucrania, obviando que la verdadera historia se va a saber siempre. En los Estados Unidos, mientras, aunque políticamente la democracia norteamericana está bajo asalto permanente, los partidos, el Partido Republicano, por ejemplo, que es un partido conceptual, es un partido que ha manejado principios básicos, ha quedado atrapado en una minoría radicalizada, y el Partido Demócrata igual en otra minoría radicalizada, que tuvieron un momento culminante cuando pudieron subir el techo de la deuda sin mayores problemas. Pero sigue la guerra política. ¿Cuándo usted en la historia norteamericana hubiera pensado que un presidente de Estados Unidos iba a ser juzgado por cuarta vez y ahora por asociación ilícita para delinquir? Eso es raquetería. Este problema contrasta con el poderoso desarrollo de la economía norteamericana. Examinando los índices de ventas al por menor en los Estados Unidos, se ha fortalecido enormemente. ¿Qué nos indica ello? Que la gente está consumiendo, claro, que la generación de empleo se está dando. Y que los Estados Unidos, además de ser un poder económico, el poder militar es un poder económico, le guste o no le guste al señor Putin. Entonces uno tiene que contrastar las informaciones, todas estas informaciones que le estoy dando, usted las puede recibir en el Journal de Wall Street, usted métase a lo que dice el doctor, leer. Es una forma de tener un pensamiento crítico. Hay cosas positivas en los Estados Unidos, hay cosas negativas en los Estados Unidos, pero en el mundo en general, cuando usted ve a los dirigentes de China que elevan el tono con respecto a la posible invasión de Taiwán, están desviando el tema central, que es que en China, que ha hecho un gran esfuerzo y un gran milagro, no reconocer el trabajo que ha hecho el gobierno chino con respecto al desarrollo impresionante y al rescate de millones, decenas de millones de chinos de la pobreza. Sería una estupidez. Claro que quedan millones por desarrollar. Pero China necesita de la coexistencia pacífica, pero debe actuar en consecuencia con eso. Lo que pasa es que Putin lo está arrastrando y con la teoría de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Eso no es cierto en este momento. Todo lo que está pasando en el África Occidental toma parte de una intervención. El señor Vladimir Putin llama a una negociación en el Níger, pero se opone a una negociación en Ucrania porque quiere controlar. Y la guerra continúa con una Europa y unos Estados Unidos más unidos, una guerra en el Pacífico Sur que amenaza la estabilidad de China, y eso es preocupante. Entonces, en ese mundo de allá, ahora mire el mundo de acá, el de nosotros, el que nos interesa a todos, pero tenemos que pensar en ese, los panameños en particular, porque el Pacífico Sur, toda esa área es importante para nosotros. Lo que pase a China, lo que le pase a Japón sigue siendo una sólida economía. Sí. Corea del Sur sigue siendo una sólida economía. Taiwán sigue siendo una sólida economía. Nosotros nos pronunciamos como país en nuestra política exterior, cosa que yo coincido, como que hay un solo territorio, la República Popular China. Hay dos sistemas. Pero que la solución a ese problema es de los chinos, pero tiene que hacerse en negociación y en medio de la paz, y no a la amenaza de la guerra. Esa es nuestra posición. Reconocer la existencia de una sola China y reconocer que la solución del problema es de los chinos, pero tiene que ser en el marco de la democracia con el respaldo internacional. En ese marco general, observe cómo estamos nosotros en América. Voy a comenzar con Argentina,
porque he escuchado mucho sobre el caso de Milei. ¿Qué tan loco está Milei? Es la pregunta que todo el mundo se hacía ayer. El problema no es si Milei es de izquierda o de derecha. Yo tengo una opinión sobre esto muy sencilla y creo haberla compartido mucho con Fernando. Nosotros no nos preocupamos si un hombre es de izquierda o de derecha. Nosotros nos preocupamos si ese hombre de izquierda o de derecha tiene una lectura correcta del país donde está y del mundo en general. Claro que hay enfoques diferentes, énfasis diferentes. Lo que nos preocupa a nosotros son los extremistas. Es como el terrorismo. No hay terrorismo bueno y terrorismo malo. El terrorismo es malo, se acabó. Y los extremismos tienen la misma teoría. El señor que ciertamente sorprendió en Argentina al ganar, no ganar, porque él ganó la primaria de su representante, porque nada más era él solo. Pero en voto, recuerde que estas primarias, usted votaba porque daba la gana. Que no entiendo cuál es el fin de esa primaria. ¿Sí? Esa es una de las cosas que inventó la señora Kirchner. Fue cuando ella. Sí. El sentido de eso era que nadie tuviera ventajas. Pero en realidad eso no dice absolutamente nada. Pero bueno, es una invención de los Kirchner. ¿Eh? Entonces, ahora, lo que hay en Argentina es una combinación de la tormenta perfecta con las medidas totalmente incorrectas por más de 15 años. Ayer escuchaba a Cavallo, el arquitecto bajo el gobierno de Menem, de aquellas líneas duras de la creación de la moneda y del poner al dólar. El peso con el dólar. Y toda esa economía que afectó. Y la privatización salvaje, porque sí. Argentina tuvo una privatización muy salvaje. Ayer lo escuchaba. 440 y pico de sin medir sin hacer un análisis de lo que estaba ocurriendo. Argentina ha vivido para llegar a un punto en la que usted me pregunta, yo no le veo una solución a esto. Lo que hizo el señor Milei fue hacer una serie de propuestas que políticamente son inviables. Entonces, cuando usted propone cosas inviables, usted está engañando a la población. Claro que hay que hacer ajustes estructurales. Y la primera cosa que hay que hacer es desprenderse de ese sentido del paternalismo y dejar que las fuerzas de la economía se muevan, mejorar la productividad de la mano de obra. Mira, Argentina acaba de suspender por 15 días la exportación de carne por la caída vertiginosa de 20% de su moneda. Y este señor quiere acabar con el Banco Central, quiere dolarizar la economía ampliando el dolor. Entonces, esto que está pasando en Argentina, hay que mirarlo y hacer lo posible porque le vaya bien. ¿Qué va a pasar en las elecciones? No sabemos. Lo que sí sabemos es que hay una especie de terremoto económico y político, porque no es solamente la economía. Sin las fuerzas políticas no hay cambio económico. El deseo no hace la realidad. En política es la correlación de fuerzas lo que hace la realidad. Muévase un poquito hacia Ecuador, que este domingo tendremos elecciones, la primera vuelta. Y el tema central en Ecuador, Fernando, no es la economía, es la seguridad. Pero la economía sigue siendo el problema fundamental. La seguridad, que fue duramente golpeada bajo la administración del señor Correa, que logró tomar medidas para que los que querían llegar a Ecuador llegaran. Ilegales, criminales, incluso gente con récord de actividad delictiva pudo entrar a las Fuerzas Armadas, que estaba prohibido antes de Correa. Se eliminó la base de Manta. ¿Recuerda todo lo que le dije? Bueno, todo eso fue la acumulación y de Lenín Moreno, que salió electo presidente por Correa. Sí, el del fin de. Y él sale electo y lo que hace es abandonar las políticas sociales en vez de enderezar esto. Y él forma parte de esta estructura corrupta y que llega el señor Guillermo Lasso con la esperanza. Pero Lasso resultó un fracaso. Hasta el punto de que tuvo que renunciar. Y este Ecuador, que domingo se enfrenta al primer balotaje, a la primera elección, a la primera vuelta. No, Ecuador a la primera vuelta. Ecuador, sí, a la primera vuelta.
Si alguien saca 40% y el segundo saca menos, una diferencia de 10, ahí llegó, hasta llegó. Pero si nadie saca, aunque saque 40 y la diferencia no es de 10, hay segunda vuelta. Es un país que además la Policía Nacional, altos oficiales de la Policía Nacional, formaban parte de la red de bandidos que operan. Entonces, los asesinatos, las masacres, ese es el Ecuador, un país de interés estratégico para Panamá. Si usted se mueve a Guatemala, un poco más cerca del Triángulo, usted se da cuenta que tendremos elecciones el domingo. Elecciones caracterizadas por un intento de golpe de Estado de Gimatay. Elecciones que están controladas en organismos importantes del Estado por los grupos ávidos de poder económico y que han marginado a la población y que intentan ahora, poselección, porque ya en Guatemala hay segunda vuelta, o antes de las tomas de posesión o inmediatamente de las pues, invalidar al partido Semilla y como consecuencia de invalidar, no invalidarían al presidente, pero sí invalidarían a su bancada en el Parlamento. Entonces, Guatemala se mueve en uno de los más complejos escenarios, en donde ellos nunca, los del poder tradicional, se imaginaron que la primera vuelta iba a producir esta situación, en la que en teoría el primero y el segundo son de izquierda. Digo en teoría porque la señora Torres ha variado su discurso hacia la derecha, pero eso la ha alejado de las masas irredentas. Entonces tenemos una situación de laboratorio. Este domingo tendremos que estar pendientes de lo que está pasando en Guatemala, de lo que está pasando en Ecuador y de lo que está pasando. Pero como si eso fuera poco, Fernando, fíjese lo que está pasando en México. En México, el presidente López Obrador lanzó su oferta electoral inventando de que a través de una encuesta iba a promover unas primarias que están adelantadas, son ilegales, pero usando un subterfugio, lanza esto y la oposición se monta en ese subterfugio para lanzar su propia. Entonces, ambos bandos, el Frente Amplio por México, que es de la oposición, que incluye al PAN, al PRI y al PRD mexicano, se hizo la encuesta esta. Le doy los números. La candidata del PAN, Xochitl Gálvez, la diputada, se alzó con el 38,3%. Beatriz Paredes obtuvo el 26% y Santiago Krill el 20% del PRI. El PRD mexicano protestó. Pero estos son los tres candidatos de la oposición que deben enfrentarse en primarias ellos internas después y sacar uno. Estos son los tres que van. Todo indica que la señora Xochitl ha logrado emparejar con Morena, con la señora Claudia, que es la preferida del señor, el presidente mexicano. Pero Ebrard está dando una pelea, dice que sus encuestas dicen otra cosa. Bueno, pronto conoceremos esto, pero fíjese el invento. La encuesta del Frente Amplio llevó 3.000 encuestas a vivienda y 3.000 por teléfono. Y estos fueron los resultados. Estos no son primarias, fíjese la diferencia. Pero hay ciertas similitudes. Lo que pasó en Guatemala, en la que nadie daba un centavo por el señor Arévalo, y que lo daban por perdido, y lo dejaron ahí. Y resulta que el señor Arévalo quedó de segundo. Lo mismo pasó en Argentina. ¿Te acuerdas cuando hablamos de Miguel? Nosotros tenemos todas las encuestas y nosotros en personal fuimos atrapados por la mentira de las encuestas. A pesar de que somos escrupulosos en mirar, pero todos coincidían en que esto no llegaba ni al 20%. Y resulta que fue el más votado. ¿Qué está diciendo eso? El nivel de descontento y de cabreamiento de la población. No que quiere decir que quieren arrastrarse, no. Es que le están llamando, en el caso de Argentina,
todavía esto no son elecciones. Pero en el caso de Guatemala lo sorprendió tanto que la oligarquía decidió dar un golpe de Estado infringiendo la Constitución y las leyes cuando un fiscal, en medio del proceso electoral, va y le hace un allanamiento al Tribunal Electoral Supremo y al partido. Sí. En medio del proceso electoral. Usted se ha visto tamaño de disparate. Ese es el mundo. Si usted se va a Venezuela, a Colombia, la del señor Petro, atrapado entre las acusaciones internas, atrapado por estos asesinatos en la que están involucrados colombianos, de acuerdo a la información que disponemos. Vamos a ver qué pasa. Sí. Pero Petro intentando reformas que no tienen sentido, porque no tiene la fuerza para hacerla. Por eso la política no se hace con deseos, ni con verborrea. La política es un problema de correlación de fuerzas. Si usted no la tiene, no hay reformas. Entonces, en el medio de todo eso, Fernando, ya nos toca, se desarrolla nuestro proceso electoral. Así es. Anticipado. A la vuelta vamos a hablar sobre Panamá, vamos a hablar sobre todo esto de las alianzas, los candidatos, qué está pasando en nuestro país, cuál es la dinámica política del país. Así es.